Vamos a empezar hablando sobre el hidrocele. El hidrocele se produce por una acumulación de líquido en la túnica vaginal, que es una bolsa delgada que mantiene los testículos dentro del escroto. La mayoría de las veces no se detecta ninguna causa que provoque el hidrocele. En este caso decimos que el problema es de origen idiopático o desconocido. En cuanto al hidrocele con causa detectable, tenemos que en adultos puede aparecer como consecuencia a un problema inflamatorio u otro tipo de problemas testiculares previos. Entre estos podemos tener la orquitis que es la inflamación o infección testicular, un cáncer testicular o incluso tras un tumor benigno. Puede ser también por infección e incluso tras alguna enfermedad de transmisión sexual. En los niños, especialmente en los niños recién nacidos, el hidrocele puede aparecer como consecuencia de un fallo en el desarrollo embrionario. En condiciones normales, los testículos se alojan en el abdomen y descienden hasta la bolsa escrotal a través de un conducto que posteriormente se cierra. Si este proceso falla, pueden aparecer dos tipos de hidrocele. Puede aparecer un hidrocele comunicante o uno no comunicante. Tenemos entonces que el hidrocele comunicante se produce debido al cierre incompleto de la túnica vaginal, por lo cual una pequeña cantidad de líquido abdominal puede entrar y salir de la bolsa que es delgada. Esto es característico debido a que el líquido fluctúa día y noche, alterando su tamaño. Por otro lado, tenemos el hidrocele no comunicante, que pues puede estar presente desde el nacimiento y en general se resuelve espontáneamente en el plazo de un año. Un hidrocele no comunicante en un niño de más edad puede indicar la presencia de otros problemas, como por ejemplo una infección, una torsión testicular o bien sea un tumor. También existen otros tipos de hidrocele que lo podemos clasificar de diferentes formas. Tenemos el hidrocele congénito o adquirido. El congénito es aquel que está presente desde el nacimiento y que puede ser comunicante y no comunicante. El adquirido es el que no está presente desde el nacimiento, sino que aparece en edad infantil o adulta. Este último es el más frecuente en relación con el congénito. Luego tenemos si es unilateral o bilateral. Esto hace referencia a que si aparece en uno de los testículos o en ambos testículos. Por último tenemos el hidrocele de atención, que este es un tipo de hidrocele complicado que aparece cuando el acúmulo de líquido es tan importante que produce una presión excesiva sobre el testículo y este se va a ver presionado o asfixiado y puede provocar dolor y problemas testiculares. ¿Qué es un hematocele? Tenemos que cada testículo está ubicado dentro de un saco membranoso que a la vez va dentro de la piel del escroto. Un hematocele va a ser entonces la acumulación de sangre entre estas capas de la membrana que rodea cada glándula. La causa principal del origen de un hematocele es un traumatismo. Sin embargo, no es la única causa, pero un golpe fuerte en los testículos puede producir una rotura de un vaso sanguíneo de los muchos que hay en esta zona. Las membranas que recubren el testículo son irrigadas y cuando se rompe algún vaso sanguíneo, la sangre no saldrá hacia ningún lugar, sino que se acumulará dando lugar a un quiste. Para que se desarrolle un hematocele, entonces debe producirse una rotura de un vaso sanguíneo. Se puede deber a un traumatismo, como ya lo dijimos, o a una cirugía previa en la zona testicular. La masa de sangre se va
a ir endureciendo y muchas veces aumenta su tamaño, volviéndose muy dolorosa. Ahora vamos a hablar de la torsión testicular o funicular. Esta es una de las pocas patologías que se considera una emergencia en urología. La torsión del cordón espermático no es más que la torsión sobre su propio eje de las estructuras que comprenden de donde pende el testículo, que es el cordón espermático, lo que interrumpe el suministro de sangre al testículo y a las estructuras circundantes del escroto. Tenemos entonces que según su fisiopatología, lo que ocurre durante una torsión testicular es que al existir un giro de los elementos del cordón espermático de 180 grados sobre su propio eje, va a haber una compresión vascular inicialmente venosa. Esta compresión venosa va a generar un éxtasis sanguíneo que nos va a llevar a un edema. Este edema va a hacer que se tuerzan más los elementos del cordón y esta situación va a generar, además de un colapso arterial, y cuando el testículo presenta un colapso arterial, este sigue a la isquemia e inevitablemente, si se extiende en el tiempo, el paciente va a presentar necrosis. Y es lo que nosotros debemos evitar haciendo un diagnóstico oportuno. Tenemos que la incidencia anual de la torsión testicular es de aproximadamente una persona por cada 4.000 menores de 25 años, con mayor prevalencia entre los 12 y 18 años de edad. En la clínica tenemos que este se va a presentar con dolor intenso y de aparición brusca. Muchísimas veces es un dolor que despierta al paciente durante la madrugada. Quizás más del 50% de los casos se ve que el paciente se despierta con un dolor intenso a nivel del testículo afectado. Se puede apreciar una elevación del testículo y horizontalización del mismo, que es el signo de Gouverneur. Puede presentar náuseas y vómitos como síntomas reflejos de la condición, sensación de desmayo, ausencia del reflejo cremástico y PREN negativo. En muchas ocasiones el paciente deja evolucionar en el tiempo dicha torsión testicular y puede presentar una sobreinfección, y esto puede conllevar al paciente a tener fiebre. Pero en realidad no es normal que en una torsión testicular exista fiebre. La fiebre va a estar más relacionada con procesos infecciosos como por ejemplo una orquitis o una epididimitis, no en una torsión testicular como tal. A la exploración debemos tomar en cuenta la inspección visual del escroto. El escroto va a estar muy doloroso, tumefacto, suele estar edematoso, pudiendo observar umbilicación escrotal de la piel secundaria a la atracción del testículo. En la palpación vamos a tener que se va a empezar la exploración por el lado no patológico. El tamaño debe ser similar, la forma tiene que ser ovoide, de consistencia homogénea, dura pero elástica. Debe ser similar en ambos lados. En el testículo patológico va a haber elevación y horizontalización del testículo afectado respecto al contralateral, que este es el signo de Gouverneur positivo. Hay que valorar los reflejos. Entre estos tenemos el reflejo cremástico. En condiciones normales, al acariciar la cara interna del muslo, el testículo ipsilateral asciende. En caso de que la torsión testicular, el reflejo cremástico está disminuido o ausente. También podemos apreciar el signo de PREN, con el que el paciente en bipedestación vamos a elevar el testículo doloroso, y es positivo si el dolor mejora al elevar el testículo. Si el dolor no mejora, entonces es un PREN negativo. Diagnóstico de la torsión testicular. El diagnóstico es netamente clínico. Sin embargo, si existe algún tipo de sospecha, se puede practicar un ecosonograma Doppler testicular con una especificidad bastante elevada y una sensibilidad no tan elevada, pero sin embargo es el estudio que se considera gold estándar para dicha patología.
Tenemos que entre los diagnósticos diferenciales pueden estar la epididimitis aguda, la orquitis aguda o tumor testicular. El tratamiento de esta patología va a ser netamente quirúrgico. Al hacer el diagnóstico se debe corregir de manera inmediata. En el tratamiento para poder llegar al tratamiento hay que explorar el testículo. Hay que destorcer el testículo y una vez que está destorcido vamos a ver si existe una reperfusión sanguínea del mismo. Si se logra una perfusión suficientemente buena, vamos a hacer una pexia, que consiste en fijar el testículo a la bolsa escrotal para que éste no vuelva a rotar. En el testículo contralateral pues no se va a explorar, pero también se debe hacer una pexia para evitar que pase lo mismo con el testículo homólogo. Los apéndices o hidatis testiculares son restos embrionarios de pequeño tamaño con forma de lágrima que aparecen en los testículos y estos pueden estar en varias localizaciones. La hidatis de Morgagni, que es la más importante, está situada en el polo superior del testículo y existe en el 90% de los varones. En condiciones normales no causa ninguna sintomatología y no se puede ver. La torsión de hidatide es la causa más frecuente de dolor testicular en la infancia en un 45% y puede aparecer a cualquier edad, aunque lo más típico es que suceda antes de la pubertad, de 10 a 11 años. En un cuadro clínico caracterizado por el dolor testicular de comienzo leve que aumenta gradualmente de intensidad, debe establecerse un diagnóstico diferencial con la torsión testicular. ¿Cómo se diagnostica? Lo más importante es la exploración física. En la torsión de la hidatis de Morgagni es característica de la palpación de un nódulo duro y doloroso o simplemente la localización del punto del máximo dolor en el polo superior del testículo que contrastará con la ausencia o el escaso dolor en el resto del mismo. El tratamiento es sintomático, con reposo y antiinflamatorios durante varios días. El dolor debe mejorar progresivamente y desaparecer en 1, 5 o 10 días. Continuando con el tema, ahora vamos a hablar acerca de la orquioepididimitis. El aparato urogenital masculino puede verse afectado por diferentes patologías. Una de las más comunes es la orquioepididimitis y una inflamación que se produce debido a una infección, traumatismo o lesión a nivel del testículo y del epidídimo. El nombre surge de la unión de la orquitis y la epididimitis. Esta alteración llamada orquioepididimitis la pueden padecer los varones frecuentes entre 16 y 40 años y se puede presentar de forma unilateral o puede darse en ambos lados. Los testículos son las glándulas germinales masculinas que se encargan de la producción de los espermatozoides, y mientras el epidídimo es un conducto que tiene la función de almacenar y transportar el esperma producido en los testículos hasta el pene. ¿Cuáles son las causas de la orquioepididimitis? Las causas son variadas. Su origen puede verse a infecciones por bacterias, traumatismos, lesiones o ingestas de medicamentos. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas varían y dependen del grado de la afectación. Sin embargo, puede evidenciarse con frecuencia dolor intenso en la región escrotal y de aparición brusca, aumento de tamaño del testículo, fiebre o escalofríos, aumento de la frecuencia urinaria, dolor y ardor al orinar, secreción del pene, presencia de sangre en la orina e inclusive en el semen. En algunos casos también puede afectar el estado general del paciente, ocasionando náuseas y vómitos. ¿Qué se puede ver a través del examen físico? Puede haber dolor en la región testicular y las características del dolor van a cambiar según el tiempo de la evolución. Los síntomas asociados pueden iniciar con un simple edema y dolor en el epidídimo, hasta generar un engrosamiento de la piel con o sin áreas de renitencia, y pueden o no existir descargas uretrales. ¿Qué exámenes se pueden realizar? Para exámenes de laboratorio se deben realizar urocultivos, tinción de Engram y cultivos de secreción. Uroanálisis que pueden mostrar nitritos y leucocituria. Imágenes. Gammagrafía testicular, en la cual se observará hipercaptación testicular, a diferencia de lo que se puede observar en la torsión testicular, que se observa hipocaptación. Se debe realizar también una ecografía Doppler testicular, en la cual se observa el aumento del flujo testicular con edema y dolor localizado.
Bien, la torsión testicular es una torsión del conducto espermático, se da entre el primer año y la adolescencia y es común por traumatismo o actividad física. La orquioepididimitis es una inflamación del epidídimo y testículo. Esta se da entre las edades de los 18 a 50 años y está asociada a infecciones y a uso de sondas. Dentro de este cuadro vamos a ver unas diferencias entre el dolor, los acompañantes, los factores de vulnerabilidad y los datos de exploración, ¿ok? De la torsión testicular y de la orquioepididimitis. Dentro del dolor de la torsión testicular vamos a tener que es un dolor en el escroto con irradiación hacia la ingle y abdomen inferior, de aparición brusca y muy intensa. Mientras que en la orquioepididimitis tenemos dolor en escroto con irradiación por cordón inguinal hacia la fosa ilíaca, de aparición progresiva, de moderada a intensa y disminuye al elevar el testículo. Los acompañantes para la torsión testicular serán náuseas, vómitos, diaforesis, palidez y anomalías en la posición testicular, aparte del edema y el eritema. Por su parte, la orquiepididimitis tendrá síntomas urinarios como poliaquiuria, disuria, tenesmo urinario, fiebre y posible engrosamiento y dolor en el cordón inguinal, edema y eritema. Los factores de vulnerabilidad. Para la torsión testicular tenemos que ellas van a variar anatómicamente de la inserción anormal de la túnica vaginal. Debajo de la campana y el cordón inguinal largo, mientras que la orquiepididimitis, los factores de vulnerabilidad serán infecciones de las vías urinarias bajas, instrumentación o cateterización y antecedentes de parotiditis. Vida sexual activa con prácticas de riesgo. En datos de la exploración, cuando vamos hacia la parte de la inspección hacia la torsión testicular, vamos a tener un aumento de volumen, eritema escrotal y edema escrotal. En cuanto a la orquiepididimitis, en la inspección vamos a tener aumento de volumen, edema escrotal y eritema escrotal, y la piel va a estar de color naranja. Bien, cuando hablamos de la gangrena de Fournier, tenemos que tener en cuenta que la gangrena de Fournier es una muerte del tejido. Esta es rápida, progresiva, por falta de riego, que afecta al pene del escroto. Esta es la causa más elevada de mortalidad y representa entre un 20% a un 80%. Dentro de esto tenemos las causas. Estas se deben a infecciones graves de la región genitourinaria y anorrectal, causada por varias bacterias al mismo tiempo. También puede ser producida por traumatismos. La clínica es inflamación escrotal, dolor, hiperemia, prurito, fiebre y descargas purulentas. Dentro del tratamiento tenemos estabilización hemodinámica del paciente con hidratación y tratamiento antibiótico.